Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de ellas es pensar, meditar, pero también ayudarnos unos a otros. De hecho, la colaboración es clave, es fundamental en lo que tiene que ver con la efectividad. Hoy vamos a hablar de eso en un episodio que he titulado Accountability Partner, socio de tu compromiso. Ya veremos qué son estas dos expresiones. Pero antes, como siempre, déjame recordarte que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Es el método que yo estoy usando, que ya están usando otras personas y que pues el objetivo desde luego es que seas más efectivo, que consigas que tu tiempo te rinda más. Bueno, ya sabes estas expresiones del tiempo que la mayoría no son correctas técnicamente, pero bueno, me entiendes a lo que me refiero. Que puedas aprovechar mejor tu tiempo y por fin poner en práctica aquellas metas, aquellas prioridades que tengas en tu vida. Por ser oyente del podcast tienes además un descuento especial con el cupón podcast20. Lo tienes en las notas del programa. Y además, como novedad, si estás escuchando el podcast en estos días, verás que he lanzado también una promoción por una cuantía mensual, que es un apoyo al podcast para que esto siga funcionando, que va desde el euro 49, si no me equivoco, en adelante, pues vas a poder disfrutar de el curso también en formato audio. Eso por el momento, ¿no? Aparte de un montón de cosas más extra, como por ejemplo un reporte mensual en donde vamos a hablar de todo lo que envuelve este proyecto y de los entresijos, ¿no? Lo que no se suele contar. Bueno, pues de todas formas, cualquier duda, como siempre, en efectividad.es o en el formulario de contacto de la página web o en las notas del programa, me tienes a tu disposición. Por cierto, estoy grabando hoy, normalmente grabo con la ventana cerrada, con la persiana cerrada, la puerta cerrada también, intentando evitar el máximo posible de ruidos externos. Pero hoy cuando fui a cerrar la persiana había una gallinita por ahí cacareando, me ha parecido gracioso, no sé si se oirá. Y además hay bastantes pajaritos que están piando, ¿no? Entonces digo, bueno, pues oye, lo voy a dejar de fondo. ¿Por qué no? ¿Qué mata? Si al final más o menos con el micrófono que tengo ahora mismo se escucha bien, pues jala. Si no te gusta o si te gusta, tú me lo dices y ya se podrá variar. Vamos allá con el tema de hoy, Accountability Partner, socio de tu compromiso. Esta expresión se ha puesto muy de moda en el mundo, en el mundillo de la productividad personal, de los coach y todas estas figuras. No hay una traducción concreta del inglés al español de esta expresión. Yo la he traducido como socio de tu compromiso. Accountability Partner. Es socio que rinde cuentas o algo así, sería la traducción literal. Pero bueno, socio de tu compromiso. Me parece una expresión acertada porque, como vas a ver, es precisamente eso lo que tiene que ser esa persona. Alguien que se va a asociar contigo y te va a pedir cuentas de cómo va tu compromiso por conseguir algo. Ahora bien, hay muchas dudas con respecto a esta figura, así que vamos a ver primero lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser una accountability partner. Hemos, por ejemplo, hablado aquí en Efectividad, no recuerdo si tengo grabado el audio o está solamente en la web, creo que sí que está grabado, acerca del mentor, la figura del mentor. Un mentor es alguien pues que te educa en cierta materia. No es lo mismo que un profesor, no es lo mismo que un amigo. Y el accountability partner es también otra expresión distinta. En primer lugar, esta persona no tiene por qué ser un experto en la materia en concreto, ni tampoco es responsable de enseñarte nada. Y esta es una diferencia fundamental con un mentor. Un mentor sí tiene que ser experto y además también te va a ayudar, te va a enseñar, ¿no? Te va a ayudar en cierta materia. El accountability partner tampoco, bueno, voy a decirlo en español porque además es un rollo decirlo en inglés y mi pronunciación no es muy buena por más que me esfuerce. El socio de tu compromiso no tiene por qué ser tampoco tu amigo del alma. Y mucho menos ese amigo que te dora la píldora, que te hace la pelota. De esos que nunca te van a decir lo que no hace bien, que siempre te van a alabar tus bondades. Además, y es de este tipo, quizás no sea tan buen amigo, ¿no? Porque los buenos amigos a veces tienen que decir las cosas claras, las cosas a la cara. Pero bueno, ese es otro tema. El socio de tu compromiso es un socio. Es decir, es alguien que se asocia o se junta contigo para lograr un propósito. ¿Cuál es el propósito de este acuerdo? Pues el proyecto vas a ser tú, va a ser un objetivo que tú te vas a poner. Por eso esta persona, el accountability partner, el socio de tu compromiso, debe ser alguien generoso, porque el mayor beneficiado del proyecto no va a ser él, vas a ser tú. Por eso es necesario que sea alguien que te quiera ayudar de verdad, pero que tampoco sea demasiado cercano, porque ya sabes eso de la confianza da asco. Es imprescindible que esa persona que escojas sea alguien a quien respetas mucho, porque le vas a tener que rendir cuentas. No puede ser tampoco eso
alguien inferior a ti en una escala comercial o de trabajo o familiar incluso, porque claro, ¿cómo le vas a rendir cuentas, no? Igual pues tampoco te va a parecer lo más lógico. Tampoco hace falta que sea un genio en nada, ya decíamos, ni experto en una materia, ni un genio, pero sí debe ser alguien capaz de valorar, de analizar y de hablar con claridad. Es decir, de entender en qué va a consistir el propósito, tu propósito, de poder valorarlo, de poder analizar lo que está ocurriendo y además de hablarte con claridad de forma que tú entiendas lo que está pasando. Recuerda que esta persona te va a pedir cuentas de cómo vas tú en ese proyecto que te has puesto. Hay una opción interesante que probablemente hablemos más tarde o más temprano también aquí en Efectividad, que son los mastermind. Los mastermind, otra palabrita en inglés que se ha puesto muy de moda, es cuando 2 o más personas se reúnen para hablar de cómo han ido sus proyectos y además tienen normalmente una serie de reglas, una serie de estipulaciones, pero no es lo mismo que la Accountability Partner. Es decir, el mastermind es una unión de gente más o menos de cierto nivel parecido en el que explican cómo les va y unos aprenden de otros, comparten. Pero el socio de tu compromiso es una figura que podría pertenecer a un mastermind sin ningún problema, pero que él no va a rendir cuentas de lo suyo en realidad, él no va a explicar lo suyo, él simplemente te va a escuchar, te va a valorar y te va a decir cómo va. Fíjate en la potencia que tiene esta figura. Hay muchas formas de ponerse metas, aquí hemos hablado de usar los criterios SMART, también de técnicas de organización que te pueden ayudar con tus proyectos, como el GTD o, por qué no, también el sistema CAR, el sistema del que proponemos aquí. Pero siendo realistas, muchos de los trucos que usamos no son todos los efectivos que queremos. Al final va pasando el tiempo y nuestros propósitos no se cumplen. Sin embargo, la figura del socio de tu compromiso es súper potente. No te has comprometido contigo mismo en secreto, no has puesto tus objetivos en un papelito o en un sistema. Se lo has dicho a una persona y le has pedido que te pregunte cómo te va de vez en cuando. Entonces, esa obligación externa que te has impuesto tú, pero que ahora va a pertenecer a otra persona, va a ser pues desde luego, una forma muy interesante de comprometerte, ¿no? Vamos a ver algunas ideas para aprovechar a esta figura, al accountability partner, al socio de tu compromiso. No pararé de decir esta expresión al final. Bueno, en primer lugar, escoge a alguien cercano pero no demasiado. Que sea alguien a quien respetas. Esto ya lo hablamos antes. Piensa en una persona que sea generosa, que te aprecie y que quiera ayudarte. Si es posible, que sea alguien que entienda de tu proyecto. Por ejemplo, si vas a emprender, quizá puedas asociarte con otro emprendedor. Esto no tiene por qué ser así, ya vimos antes que no es requisito, pero bueno, si lo entiende, pues mejor todavía porque te va a poder pedir cuentas de mejor manera. Establece claramente qué quieres conseguir, cómo y cuándo. Esto es importante que se especifique desde el principio. Pon desde el principio también, establece una periodicidad y pídele a la otra persona, a este socio de tu compromiso, que tome la iniciativa él en contactar contigo. Para esto es interesante que sea una persona ordenada. Por ejemplo, con un método como el que enseñamos aquí, el método CAR, tú podrías ponerte un bloque de tiempo agendado, repetitivo, por ejemplo, cada 2 semanas llamar a fulanito de tal para ver cómo le va este proyecto y tener incluso anotado en ese bloque de tiempo qué cosas o qué progresos esperas que tenga y qué progresos ha habido ya. Busca la manera de recompensar a tu socio de compromiso. No tiene por qué ser con dinero, hay muchas maneras, pero ¿por qué no? Ya veremos después una idea que se me ocurrió pensando en este tema. Sé honesto, es muy importante. Dale acceso a los datos que sean necesarios. No te engañes a ti mismo y no lo intentes engañar a él. Es tu socio. Y usa más de un accountability partner. Por ejemplo, está comprobado que expresar a tu familia y a tus amigos los proyectos que tienes es un excelente incentivo. Es decir, no quiere decir que estas personas vayan a ser ahora socios de tu compromiso. No es conveniente que haya muchos, pero si al expresar públicamente un deseo, eso hace que el nivel de compromiso tuyo personal aumente, pues cuento más, ¿no? Si ahora utilizas una de estas figuras o en vez de eso, más de una, quizá una para diferentes propósitos o proyectos. Como ves, esta figura es muy interesante, muy potente y te puede dar un plus de fuerza y motivación para lograr lo que te propones. Aunque me he centrado en proyectos, hay que tener en cuenta que este tipo de asociaciones también sirve para dejar malos hábitos y adicciones. De hecho, probablemente hayas pensado, igual que lo pensé yo, en los alcohólicos anónimos, que usan este tipo de uniones para lograr dejar el vicio. No he encontrado empresas que te ofrezcan un accountability partner cobrándote algún tipo de comisión. Sería interesante, probablemente las haya, quizá en el mercado anglosajón, pero si no, tiempo al tiempo. De todas formas, si te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo.
No tengo problema en agendarme una llamadita y darte la lata de vez en cuando y así aprendemos también ambos. Sea como sea, lograr lo que nos proponemos es clave para progresar y crecer. Así que, ¿por qué no buscas tu propio, ya no lo voy a decir más, tu propio socio de tu compromiso? Terminamos con una frase de Oliver Goldsmith. El mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad. Pero hay otro aún más grande, ver a otro hombre lanzarse en su ayuda. Qué bonita esta frase, me encanta. Además, es fácil imaginar una situación en la que se cumpla esta frase. Por cierto, hablando de eso de lanzarse en la ayuda de alguien, ¿me ayudas compartiendo? Sabes que al final siempre te pido ese pequeño favor, que compartas este podcast, que comentes, que le dejas like, todo lo que tú quieras, pero sobre todo lo más que me interesa es que lo compartas, que otras personas puedan aprender más acerca de efectividad y además que también te ayudes a ti mismo, porque al final dar produce felicidad y en la unión de todos está la fuerza. Pues nada más, mientras tanto en efectividad.es me encuentras, ahí tienes un montón de contenido más, tienes el curso, tienes también en el podcast esa parte que te he explicado al principio, Premium, y cualquier cosa pues aquí me tienes. Mientras nos vemos de nuevo, que lo pases muy bien.